Mi nombre es Fernando Páez Olchaga, director ejecutivo de ARCAP. Vamos a presentar al panel que nos va a estar acompañando este rato hablando de convergencia entre bancos y fintech. Les invito a pasar, por favor, a la primera invitada, Rocío Díaz, General Counsel de Pomelo. Bienvenida. Seguimos con Lucas Denardo, Compliance Manager de Prex. Bienvenido, Lucas. Y el tercero, Agustín Pese, abogado, especialista en regulación, exdirector del Banco Central. Bienvenido, Agustín. Bueno, primero gracias a todo el equipo de crecimiento por la invitación a tomar parte de esta jornada tan interesante. Parte de lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con cómo la regulación hoy en día está operando y está influenciando en todo lo que es la vinculación entre los bancos y las fintech, ¿no? Recordamos, yo muy breve bio personal, hace 10 años dirijo un programa en San Andrés sobre transformación digital y hace 10 años hablábamos, ¿no? Era bancos versus fintech, ¿no? Y después, claramente con el tiempo, todo fue evolucionando y terminan siendo bancos en función de captar valor y seguir creciendo. Por otro lado, soy el director ejecutivo de ARCAP. ARCAP es la cámara que nuclea a todos los gestores de fondos de capital privado, fondos que invierten en venture capital, private equity, family offices, aceleradoras, incubadoras y service providers. Así que parte de mi rol no va a ser hablar de regulación yo, sino de facilitar la conversación con los tres invitados que tenemos hoy. Parte para ir arrancando, me gustaría un poco, primero más allá de que cuando la pregunta, si quieren contar un poquito más de cada uno, más que bienvenido, pero que me cuenten qué está pasando hoy en Argentina, qué ven hoy que está pasando en Argentina. ¿Quién quiere, Agustín? ¿Querés arrancar? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando hoy en Argentina? Está pasando de todo, en buena hora. Y puntualmente lo que estoy viendo a nivel personal, que ya viene acompañando un proceso de varios años, fundamentalmente estos últimos años, un crecimiento exponencial de toda la industria fintech, es decir, la tecnología interviniendo de manera directa en el mundo de las finanzas. Ese proceso que comenzó a regularse tímidamente allá por el 2020 de parte del regulador del Banco Central, quizás con algunas miradas más de regulaciones operativas. Bueno, hoy es un jugador, es un player, es un participante muy importante del sistema, con lo cual, a tu pregunta en concreto, ¿qué está pasando hoy? Está pasando que el mundo fintech en particular ha expresado casi el 50% de todas las transacciones en medios electrónicos del sistema, que el mundo fintech hoy en Argentina está expresando casi el 10% de los depósitos total del sistema financiero argentino, está expresando más de 55 millones de cuentas de PCPCP. Entonces está pasando mucho. Y está pasando que el regulador está también siguiendo este proceso. Quizás en Argentina y en el mundo los reguladores siempre van atrás. Esta es la verdad. El derecho siempre va atrás de la realidad. Ocurre un hecho, ocurre una realidad, llega el derecho. Llega siempre más tarde. Por lo tanto, están ocurriendo un montón de fenómenos que ahora, digo, un poco para introducir de lo que está pasando hoy acá en Argentina, desde una mirada regulatoria, creo que hay un montón de desafíos hoy en nuestro país y en la región naturalmente también, con algunos matices que podemos también abordar, que necesariamente se tienen que atacar. Y dejo este mensaje, desde una regulación inteligente. Ese es un poco el concepto de lo que tiene que entender el regulador de cara a una industria que su espíritu es la innovación. Bien, agrego, gracias primero por la invitación, y segundo agrego que a lo que está haciendo Agustín, la importancia que es de tener una mesa en conjunto de trabajo, tanto los reguladores
como los que participamos de la FinTech, cómo trabajamos para poder colaborar con las regulaciones y hacer que la regulación empuje y ayude a todo lo que el mundo tecnológico, que como bien decía Agustín, viene adelante de las regulaciones. Entonces las mesas de trabajo que se vienen haciendo en Argentina son muy buenas, ayudan mucho y ayudan a entender desde el lado regulador para el enfoque y la mirada de una FinTech. Bueno, para complementar un poco y no reiterar, creo que lo que se vio fue una evolución donde el regulador quizá miraba con miedo la disrupción tecnológica, con temor a regular y regular inadecuadamente y pecando quizá de prohibir muchas actividades. Me acuerdo, 2022, un banco muy grande local ofreció en su plataforma la oferta de 4 criptos. Al día siguiente, Banco Central prohibió esa actividad. O sea, hay una falta de comunicación entre el regulador y la industria, porque es algo que si no, no debería haber sucedido, ¿no? Y hubo grises en el medio, y al año también se prohibió la actividad para las fintechs o PSPs. Entonces, creo que lo que se trabajó mucho fue en acercar al regulador con la tecnología a que entienda un poco mejor cuáles son los riesgos. Creo que a través de estas mesas que hablaba un poco Lucas, se vio muy claro, por ejemplo, en la regulación que salió de proveedores de servicios de activos virtuales, donde hubo un trabajo conjunto de SNB con la UIF, con players del sector. Entonces, lo que venimos viendo es que hay mucho más interés del regulador en acercarse a la industria para entender cómo regular adecuadamente y de modo inteligente las distintas innovaciones tecnológicas que van surgiendo, ¿no? Bien, qué bueno, ¿no? Volviendo un poco a la historia, hablabas algo, Agustín, vos de los números de hoy. ¿Cuál fue como el punto de inflexión donde sentís que, con tu experiencia por ahí en Banco Central, ¿no? Y el QR interoperable, que creo que fue un punto de inflexión, ¿no? Pero ¿fue ese, fue otro? ¿Qué fueron los momentos en los cuales decís, bueno, Argentina está bastante avanzado, pasan muchas cosas, como decías? Entonces, un poco estaría bueno que puedas compartir con toda tu experiencia. Ese fue el punto de inflexión. ¿Cómo se trabajó ese hito, al fin de cuentas, que nos hace por ahí estar avanzado en muchas cosas y en otros, bueno, después seguiremos charlando de los desafíos que tiene por delante, que hay por delante, ¿no? A ver, como todo sector, cuando carece de regulación, avanza muy rápido. Entonces, la ventaja que tuvo el sector fintech durante muchos años fue, bueno, carecer de grandes regulaciones que lo encorseten. Entonces permitió la innovación, permitió el desarrollo y el despliegue de un montón de aspectos tecnológicos que hacían mucho más eficiente el uso de los servicios financieros. En una industria tradicional, muy pesada, y que no estaba siendo desafiada. En realidad sí, pero no por las fintechs, por los fondos de inversión, por el crédito privado. Es decir, los bancos fueron perdiendo un montón de terrenos, de negocios tradicionales. Y también un mundo que dejó de intermediar como concepto. La intermediación como concepto empieza a ser viejo. No, ¿por qué tengo que pagar para que me intermedien? Voy en directo. Entonces, ese concepto cambió un mindset en el mundo, en distintos sectores. Y las finanzas, por supuesto, que es lo más cristalino, se vio de manera más inmediata. No voy a dejar de nombrar la pandemia, porque la pandemia en nuestro país sirvió de gatillo fundamental para que la velocidad con la que venían usándose estas tecnologías que se fueron desarrollando, bueno, tengan aún más velocidad y más adaptabilidad. Y llegó un punto en donde los bancos se encontraron con que, bueno, quizás esos baby steps que habían habido de 3, 4 proyectos fintechs, bueno, hoy ya, o en ese momento empezaron a representar algo importante. Y bueno, y ahí empezaron a sentirse desafiados. Y bueno, y hay un montón de cosas más, pero tenemos una hora nomás, así. Muy bien. Creo sumar también que ahí el punto de PREX, voy a hablar, en el 2022-2023,
por el marco socioeconómico de Argentina, la pandemia, producto de la pandemia, hubo un crecimiento exponencial del mercado fintech que se vio cómo aumentaron los depósitos de los usuarios en lo que es la fintech, que hoy en día es muy grande, es un gran desafío, lleva mucho trabajo por detrás, tanto de poder aplicar la regulación que está actualmente con lo que se viene, y es un lindo trabajo para entender cómo colaboramos con las finanzas y que podamos incluir a aquel usuario que no está incluido, que puede llegar a un pago básico, por ejemplo, para uno que está bancarizado es muy fácil, también es una inclusión muy interesante que también el regulador tiene un desafío para entender cómo contribuimos a que ese usuario pueda tener acceso a una plataforma. Por ahí, ¿puedo ¿Querés agregar agregar algo? algo? Claro. No, muy chiquito. Que por ahí Agus decía esto de que los bancos fueron perdiendo terreno. Y yo lo que creo es que es al revés, ¿no? O sea, las fintechs fueron ganando terreno porque fueron poniendo al consumidor, al usuario, en el centro, a entender qué problemas quería resolver y a buscar tecnología para resolverlos. Por eso fueron ganando tanto terreno, por eso fueron siendo más relevantes en el ecosistema. Y obviamente, digamos, la colaboración con la industria más tradicional es súper necesaria porque muchas fintechs necesitan, obviamente, de la industria financiera para poder, desde tener la cuenta donde vas a tener los saldos depositados de tus usuarios y demás. Entonces, creo que por ahí es esto de entender de consumer-centric, ¿no? El concepto de desarrollar a través de las necesidades. Y que todas las fintechs que fueron emergiendo, las tecnologías que fueron emergiendo, fueron pensando en esas necesidades de los usuarios, para mejorar la calidad de vida, para generar inclusión financiera y demás. Sí, creo que también eso hizo que muchas fintechs, muchas startups o que nacen como startups acá en Argentina tengan un crecimiento tan fuerte en la región. Y me gustaría que miremos un poco también la conversación a qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Más allá de estamos charlando acá en Argentina, y aprovecho vos, Rochi, trabajando en Pomelo, el año pasado levantaron 40 millones de dólares, fin de 2023, perdón, creciendo mucho en la región y un poco... ¿Qué ves como desafío regulatorio en la región, ¿no? ¿Qué es un poco tu mirada, vos que por ahí tenés varios países y tenés que lidiar con varias regulaciones? ¿Qué ves? ¿Quiénes están un poco más como avanzados? ¿Quién está más atrás? ¿Cuál es un poco tu mirada de eso? Por ahí para contextualizar, Pomelo nace en 2021 con una inversión inicial de 10 millones de fondos de capital privado como Monagis, Kasek, Index, Insight. A hoy ya hemos levantado 103 millones, es algo bastante difícil, digamos, para contextualizar para una empresa digamos, que nace en Argentina. Estamos operativos en seis mercados y tenemos más de 100 clientes, digamos, desde bancos hasta empresas del agro, como para que en el medio, delivery, transporte, ¿no? Como muy variado. Así que la regulación nos atraviesa por completo. Nosotros nacimos con la tesis de ser regionales desde el día 1, o sea, abrimos al mismo tiempo las operaciones en Argentina, Brasil y México, y en el corto plazo, digamos, ampliamos a 3 países más, o sea, Chile, Perú y Colombia, con lo cual, desde la incepción, digamos, es una empresa que nos consideramos regionales, lo cual es bastante inorgánico. Generalmente vos armás un negocio, ves que funcione y después vas con tu tesis o con tu tecnología a otro mercado y vas abriendo. Entonces, si bien tuvo sus desafíos y sus aprendizajes, también fue la posibilidad, digamos, de acortar el tiempo, digamos, de time to market de nuestros clientes. Muchos que estaban buscando tecnología más moderna, poder reducir los tiempos de implementación, digamos, del producto de 18 meses a 2 semanas. Pomelo lo que hace es construir infraestructura para la emisión y procesamiento y gestión de tarjetas, digamos, para los que no saben qué es Pomelo. Entonces parecería que es un enabler tecnológico, pero aún como enabler tecnológico, en muchos mercados es muy diversa la regulación, o sea, está muy fragmentada, no es heterogénea. Hay países donde con nuestro producto necesitas tener una licencia financiera para poder emitir tarjetas como proveedor tecnológico, como es el caso de Chile. Países en los que, digamos, si bien no necesitas tener una licencia financiera, necesitas algún tipo de registro o alguna aprobación del regulador como proveedor crítico, como es el caso de México. Entonces,
un poco para que se den una idea, ¿no? O sea, lo mismo, una tarjeta, producto tarjeta de crédito está regulado diferente en todos los países. En Argentina es un registro sencillo, en Colombia no tenés regulación aplicable y en Chile, como comentaba, necesitas una licencia. Entonces, lo que vemos es un desafío enorme al momento de desembarcar en un nuevo país y de inversión muy grande. O sea, es un costo de barrera de entrada para muchos players. ¿Por qué? Porque tenés que entender, digamos, primero, qué regulación aplica. En muchos casos, aplicar a licencias financieras son muy costosos, son procesos que llevan, en el mejor de los casos, que por ahí es Argentina, 6 meses a 3 años. Ahí por ahí veo a Lorena, fue asesora nuestra en México, y es un proceso, bueno, muy complejo. O sea, hay mucha disparidad entre todos los mercados. Entonces, al momento de vos pensar en regionalizarte, tenés que tener en cuenta que la capital a invertir es bastante alto, lo cual frena quizá el avance de proyectos o la velocidad en la que vos vas a lanzar en ese país tu producto. Así que eso, y más allá de nosotros como Inever, también nuestros clientes muchas veces son los regulados, entonces también eso impacta directamente en el negocio, ¿no? Bien. Eso Sí, más o qué menos lindo es un desafío. poco. ¿Cuándo te sumaste a Pomelo? En 2021, Ah, a los ya. 2 meses Ok, de me vida, dijiste, así necesitamos que. mano, gente que nos ayude con esta complejidad, ¿no? De Sí. tantos frentes abiertos. Sí. Bueno, espectacular, espectacular. ¿Y vos, Lucas, qué ves en la región? ¿De esa misma complejidad? ¿Otras? ¿Querés contarnos un poco No, un frente a poco, desafíos de a ver, Prex? Prex nace en Uruguay, luego desembarca en Argentina, en Perú y en Chile. Y sí, vemos la misma complejidad que estaba diciendo Rocío recién. Y también, por ejemplo, el caso de Perú y Chile. Chile tiene una ley moderna, digamos pionera del 2019, pero al momento de ponerla en práctica es muy difícil porque para poder salir a ofrecer productos desde una fintech te obligan a estar regulado como un banco. Entonces eso traba mucho los procesos, obviamente que el desarrollo del producto ya está, pero no podés salir al público, al usuario final, hasta tanto no tengas la licencia. Y en Perú pasa un poco lo mismo, las fintech actualmente que se encuentran bajo licencia bancaria. Por lo tanto, lleva más o menos 3 años que el SBS, el regulador de Perú, te deje participar del ecosistema. Entonces es un gran desafío, creo que, vuelvo un poco atrás, Argentina está muy bien parado, porque a veces generar una ley de antemano sin trabajar con los partners, con los jugadores, con los players, es muy difícil, porque puede ser muy moderno con la normativa, pero al día de aplicarla es muy difícil. Eso es el panorama que yo veo. Y el caso de Uruguay es muy interesante, tiene ley aislada y el Banco Central de Uruguay va creando normativa, por ejemplo la emisión de dinero electrónico, y se junta con la fintech para poder crear una mejor regulación y protege mucho también lo que es el usuario financiero. Eso es muy importante también, que bueno, en Argentina desde el año pasado, perdón, 2023, se puso en práctica también para fintech, igualó que el bancario, que la entidad financiera, igual que la fintech, en lo que sería la protección del usuario financiero. Y a nivel regional también se ve la importancia que tiene la defensa del consumidor frente a la regulación. Bien, bien. Ahí nos olvidamos de hablar de Brasil, el gigante vecino, que un poco me parece que está bueno mirarlo como también ejemplo en la región de cómo políticas públicas a largo plazo hacen que el ecosistema, digamos, siga creciendo y siga desarrollándose independientemente de las personas que vayan, digamos, ocupando esos cargos, ¿no? O sea, vemos un Brasil pionero en absolutamente todos los productos y servicios financieros, digamos, fintech que vemos, con, digamos, muchos layers o licencias modulares, donde uno puede empezar con algo pequeño a testear, digamos, el mercado y después ir agregando capabilities, por ejemplo, no sé, licencia de institución de pagamento, que sería como el PCP, vos le puedes ir agregando la posibilidad para hacer adquirencia, y eso te va a implicar otro tipo de encaje, otro tipo de medidas a tener en cuenta o de controles. Entonces no te exigen, digamos, todo el peso de la ley de tener controles y políticas como un banco, sino que van acompañándote en ese crecimiento, teniendo como distintos layers. Después tenés una sociedad intermedia de crédito directo antes de ser un banco. O sea, hay muchos layers para que vos puedas implementar tu negocio a la medida y al tamaño que vos necesitas versus
resto de los países donde en varios países hay licencias intermedias, pero en Argentina, por ejemplo, bueno, ahora seguramente Agus nos puedes contar un poco que trabajaste en esto, pero Prepárate, Agus, porque vas a vos después. Te están preparando el terreno para... un poco, no, pero está bueno escuchar cómo fue como también desde el lado del regulador, como esa experiencia, porque hoy es PSP o banco en Argentina, ¿no? No hay nada intermedio. Ahora se agregó el PSP adquirente, agregador, pero no cambia mucho. O sea, si uno quiere desarrollar otro tipo de negocios, necesita directamente cumplir con la normativa bancaria, que es bastante más exigente, robusta y requiere otro tipo de capital a invertir. Entonces, nada, creo que es bastante dispar. Como verán con lo que comentó Lucas, un poco también es muy diferente en todos los países, ¿no? No, y también ahí, y un poco, Agus, para que nos cuentes un poco tu mirada, de vos habiendo estado muchos años en el Banco Central, tu paso también por Banco Nación, por el Vice, en toda tu experiencia, ¿cómo podemos empezar a tener esa, por así decirlo, esta flexibilidad de no es esto o lo otro, sino más este modelo Brasil, que un poco contaba Rocío, de tener diferentes como estadios para ir a acompañar, ¿no? O sea, al fin de cuentas es con la creación de sandboxes, es cómo. Y me gustaría también empezar un poco a cómo construimos, también ir llevando el debate y la conversación para ahí. Bueno, ¿no? creo que es por ahí, un poco Rochi lo planteaba muy bien. Creo que Brasil puede llegar a ser un modelo. No sé, uno camina por la calle Florida y escuchás cambio, cambio, cambio y pix, 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 digamos. Bueno, eso nos está hablando de un signo de los tiempos absolutamente novedoso, ¿no? Totalmente. Entonces, la primera vez que escuchaste PIX, decías, ¿qué significa PIX? Y después estabas entendiendo que le estaban diciendo a los turistas brasileños, acá en este negocio se puede pagar con PIX. Bueno, el mundo de los pagos internacionales también está cambiando, pero yendo un poco a lo que planteaba Rochi, que me parece que creo que tiene que ir por ahí. Claro, uno tiende a pensar, bueno, bancos versus fintechs, me parece que ahí creo que tenemos que tener una mirada más holística, más integral. Es cierto que hay un montón de cuestiones que tienen que, o desafíos en materia regulatoria que tienen que venir. ¿Por qué? Porque el sistema ya está maduro para eso. Me parece que ya hay cierta madurez del sector para que pueda incorporar algunas regulaciones, que entre paréntesis lo está pidiendo el sector. A mí me pasa, y me pasaba reunirme con diferentes sectores de la industria fintech y me decían, por favor, queremos más escalones. Ya nos quedó chico este escalón y no tenemos otro, y el próximo es un banco, y no vamos a ir hacia un banco en lo inmediato. Entonces, ¿qué escalón me das? Pero era una demanda. Entonces, es muy importante que llevar adelante una posición proactiva en Argentina muchas veces es difícil. Es decir, estar mirando de acá a 5 años es difícil. ¿Por qué? Porque estás en lo cotidiano, en la urgencia, en lo inmediato. Alguno nombraba la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales. Bueno, salió a las apuradas porque ustedes bien saben que estaba el Gafi en Argentina llevando adelante la 4ª ronda de evaluación y que en esos estándares internacionales y recomendaciones y en la evaluación de cumplimiento técnico que estaba haciendo el Gafi en nuestro país, faltaban normas. Entonces, prácticamente la delegación del Gafi estaba volviéndose a Seiza y le llevamos una caja de Habana y la regulación de la CNB. Es decir, acá está. Ah, bueno, gracias. Chao. Fue así. Entonces, el diálogo sector público, sector privado, mesa, sandbox, bueno, es lo ideal. Creo que ahora, más tranquilos, me parece que es momento de verdad armar espacios, mesas de trabajo, sandbox, en donde interactúen naturalmente la industria y los reguladores, no uno, los reguladores, porque, digamos, también a las apuradas se han cometido varios errores, que da para otra Parte 2. Pero sin lugar a dudas, si se logra llevar adelante un proceso maduro, coherente, razonable, bueno, podemos generar el escalón 2, 3, 4, sin llegar al banco. Hay
hay muchísimas figuras que, como por ejemplo en Brasil, instituciones de pagamento, es decir, que no necesariamente son bancos y que a mucha fintech le puede quedar muy cómodo acá hoy, pueden llegar a ser salidas muy interesantes. Porque ya está maduro, insisto con esto, me parece clave entender que el sector está maduro. Si el sector no está maduro y vos te pones a hacer regulaciones de esta naturaleza, bueno, volvés a lo del principio de decir, no, aplastás. Hoy, con un sector así, me animo a decir que los números que daba antes no es menor. Si ya estás expresando casi el 10% de los depósitos del sistema, con cerca de 6.5 billions, con un sistema de casi 80 billions, más o menos, bueno, el regulador dice, che, a ver, esto es sistémico. Si el 50% de las transferencias que se hacen en el país las hace el mundo fintech, che, algún riesgo operativo que exista pone en jaque gran parte del sistema de medios de pago. No es menor. ¿Y cuáles son las regulaciones prudenciales que están hoy? No hay. Regulaciones prudenciales, sí, de administrativas, operativas, formales, pero no hay regulaciones prudenciales de fondo que de alguna manera mitiguen los riesgos sistémicos, resguarden los depósitos. Bueno, en fin, no quiero generar polémica, digamos, pero sí me parece que hay que empezar a desafiar un poquito el estado actual de cosas. Hoy estamos en esta situación, creo que hay otras jurisdicciones que ya han avanzado muchísimo, vos hablabas de encajes, bueno, capitales mínimos. No me voy muy lejos, objeto social único. O sea, un banco tiene un objeto social único. Una fintech puede tener varios. Bueno, quizás una unidad de negocio pone en jaque la solvencia del resto de la entidad. Entonces, bueno, no te digo para todos. Brasil hace una distinción muy clara, 500.000 para arriba, 500.000 para abajo. 500.000 para abajo ni te miro, haz lo que quieras. 500.000 para arriba, bueno, a ver, déjame ver y entender qué estás haciendo. Modelo de negocio, etc. Bien. ¿Agregar algo? Dijo mucho. Claro, me encanta, Teo, espectacular. Panelazo, y a mí me gustaría preguntar, estamos hablando mucho de la regulación que se puede adoptar, la regulación que se puede hacer. Gracias. En función de lo que estamos viendo y en el proceso, si se quiere, desregulador de la actual administración, ¿ustedes ven en vuestra operación algún punto en el que digan, che, esto se podría quitar, esto se podría pulir un poco, o ejemplos de afuera que se puedan tomar a ese efecto? O sea, ¿estás en concreto hablando de regulación que se podría implementar ahora? Creo que sí, creo que en lo que es PCP, por ejemplo, hablando de oscilaciones del regulador, digamos, al principio vos podías invertir un porcentaje, digamos, en determinados instrumentos. Hoy tenés que tener el 100% de los saldos depositados en una cuenta bancaria. No se pueden invertir. En un momento hubo un encaje también para los bancos que tenían esos depósitos, cuando en realidad el banco por sí, digamos, tiene posibilidad de invertir en determinados instrumentos bajo su carta orgánica, o sea, la carta orgánica del Banco Central. O sea, hay un montón de cosas, cuenta sueldo, cuenta subsidio, al igual que tienen los bancos, cuentas en dólares. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en PCP que no sería muy complejo, digamos, ofrecer. Después, en lo que es Open Finance, justo el otro día estábamos charlando sobre esto y debatiendo bastante. O Open Data, como hablan algunos ahora, ¿no? O sea, también creo que hay un montón que tenemos que trabajar en eso para profundizar, como lo ha hecho Brasil, como lo han hecho otros países de la región. No necesariamente tiene que ser un Open Finance, digamos, bajado por... En Argentina generalmente siempre se dio colaborativamente. El mercado lo necesitó, por ejemplo, la central de deudores o repositorios de temas de fraude, y ha funcionado bien, un poco lento. La central de deudores tarda 30 días. Vos cuando vas a pedir, ya otorgaste el crédito y al mes te das cuenta que no te pueden pagar, porque, digamos, la comunicación entre organismos, o sea, hay muchas cosas que se pueden implementar, sobre las que se puede, ejes sobre los que hay que trabajar regulatoriamente, y creo que sí, que se están dando, o sea, si bien hubo que correr por lo del Gafi, creo que mostró que cuando hay voluntad se pueden también sentar todas las partes y trabajar en conjunto y tratar de escucharse y entender las problemáticas.
digamos, los riesgos que tiene el regulador y las necesidades de la industria. Entonces creo que esas mesas son importantes. En un momento hubo mesa de innovación. No me acuerdo si estabas en el Banco Central, pero no están hoy operativas esas mesas de innovación donde están todos los referentes del mercado y de reguladores en una misma mesa viendo las tendencias y cómo se van a abordar y los riesgos y qué tipo de regulación se puede implementar. Para mí es súper importante la colaboración público-privada. Después, me puedo extender y hablar de varias cosas, no me quiero ir por las ramas, pero en concreto, digamos, de ejemplos concretos de lo que vos me decías, creo que hay varios que vemos en la región que han avanzado muy rápido y bien, y otros ejemplos también como para mirar y no copiar. Creo que hay que entender bien cómo regularlo y establecer un marco claro que sea consistente, un poco lo que venía diciendo antes, y de estándares globales, un poco para ayudar y acompañar a las empresas que quieren ir a varios mercados, no arrancar de cero cada vez que tengas que ir a un nuevo mercado, que es un poco nuestra experiencia, lo que nos pasó, lo que le debe haber pasado a Lucas en Prex. Entonces creo que ahí se puede trabajar en marco sobre estándares globales y eso requiere la colaboración no solo entre público-privado, sino entre países. Foros donde reguladores de distintos países también pongan en común estos desafíos que ellos tienen, que no son pocos ni fáciles. El año pasado estuve en un evento en Brasil, se llama Finance of Tomorrow, y estuvo muy bueno, no había visto antes. Creo que las cámaras fintechs en la región están articulando muy bien esto entre el sector público y privado, pero también entre el sector público de distintos países. Hubo un segmento donde ellos tenían mesas redondas solamente de reguladores de distintos países de la región y discutían varias temáticas. Entonces está buenísimo porque tenías de repente todos los representantes de Banco Central de Brasil, de Superintendencia de Seguros, de Comisión Mobiliaria de Valores, de Bacen, sentados con también los representantes del lado argentino, chileno, peruano, etcétera, y cada uno contando los desafíos. Eso a puertas cerradas, o sea que tenían como confidencialidad también en esas conversaciones. Después había espacios, sí, en conjunto con el sector privado. Creo que mucho más de esos foros hay que generar y espacios de educación y formación también de un lado y del otro, ¿no? Yo sumo dos cosas a lo que estás diciendo. Uno es que la mayoría de la fintech se siente regulada. O sea, ya sabe que va a estar regulada en algún momento, entonces se comporta como tal, aunque no existiese todavía una regulación. Pasó con la UIF, con la regulación de PCP, solamente los sujetos obligados eran tarjetas de compra o prepagas. Igualmente ya nos sentíamos regulados y actuábamos con transferencia. Transferencia, por ejemplo, una carga de transferencia no estaba dentro de esa regulación. Igualmente nosotros la tomábamos y analizábamos el usuario, aunque no hubiese ejecutado un pago con una tarjeta. Entonces siento, y la realidad es que ya nos sentimos que estamos regulados, aunque falta regulación. Por lo tanto, fuimos creciendo un montón. Obviamente que hay algunos que tenés que seguir viéndolo, pero ya nos sentimos regulados. Y una cosa más de lo que sería la regionalización es que el usuario ya se siente regionalizado. El usuario sabe que puede hacer un pago de país a país. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Entonces sería muy importante fijarse los usos y los casos para poder trabajar una regulación en conjunto con todos los países de Latinoamérica. Es bastante difícil, supongo, obviamente, pero creo que ya está pasando y hay que bajarlo a tierra. Igual sentirse regulado está regulado. Hay una diferencia enorme. Pero Bueno, es pero el cierto freno que el comportamiento de empresas capaz con alcance más global tienen estándares internacionales y bueno, y los cumplen en países que no estén regulados. Pero a tu pregunta, te digo que completándola, me parece que uno se puede hacer un festín con las regulaciones financieras que hay en el país. Un festín. O sea, porque no hay regulación financiera, hay represión financiera. Esa es la palabra técnica. O sea, Qué título, ¿eh? Bueno, Gran título. absolutamente. El próximo panel hay que poner. Pero porque si uno empieza a mirar sector por sector, dentro del mundo financiero, no salgo de ahí. O sea, me quedo en el mundo financiero. Hay regulaciones y yo llamo represión financiera tiene un sentido muy concreto que tiene que ver con que se desvirtuó absolutamente el espíritu regulatorio de cara a conseguir objetivos colaterales con esa represión, que es, no sé, que no se vayan los dólares, es decir,
Pero no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los últimos 50 años de Argentina, en donde, bueno, vamos a ponerle encaje, el 45% tienen de encaje los bancos, pero el 8% es el en efectivo, el resto en títulos. Pero sí, pero entonces poneme el 8, transparentámelo. Y el resto también lo invierto, pero ¿por qué me pones 45? Es lo primero que se me viene a la cabeza, digo, tenés un montón de cosas para sacar. Un tema que capaz puede servir interesante, que ahí para mí habría que empezar a hacerlo más laxo, es el secreto bancario, que tiene que ver con el Open Finance. Que si nosotros logramos, de alguna manera, empezar a bajar esos requisitos que son legales, bueno, empieza a haber un info-sharing mucho más fluido. Y eso es lo que va a hacer que realmente empiece a cobrar vida el Open Finance real. Es decir, si yo tengo una cuenta en Prex, era lo que hablábamos recién, y quiero, no sé, y vos ya me hiciste el due diligence mío, ya tenés mi perfil, listo, perfecto. Che, ¿se lo podés compartir al BBVA que yo quiero sacar una línea de crédito personal y hago un atajo? Listo, BBVA, che, Prex te da mi perfil, no hay problema. Eso, en un ida y vuelta, me parece que va a potenciar muchísimo esta mirada holística que hablaba al principio, de interacción entre bancos, no solo en las interoperabilidades en los medios de pago, sino a nivel crediticio, perfiles, pagos cross-border. Sí, puedo complementar algo igual. ¿Querés complementar algo? Mientras, Sí, dale. Mientras pasa el micrófono. Que coincido, pero también hay que ser muy cuidadoso porque esto de, vos hablás del secreto bancario y demás, creo que en el fondo la protección es a la privacidad, a los datos personales de cada uno de los usuarios. Entonces se mete en el medio, en el centro, en el core de la discusión, cómo vamos a actualizar la normativa de data privacy en la región, o sea, en Argentina puntualmente, con conceptos... Voluntario igual, ¿no? Obviamente. Sí, voluntario, pero no tanto, porque lo que sucede es que hoy, digamos, si vos, pues hay que tener muy en cuenta cómo lo vas a abrir, cómo vas a hacer esa regulación, porque los datos hoy ni nos imaginamos la manera en la que se monetizan y los negocios que hay por detrás. Proveedores tecnológicos tienen mucha información de comportamientos de usuarios, o sea, hoy hay desarrollo, digamos, de inteligencia artificial que puede consumir mucha información, ingestar mucha información. Y, por ejemplo, va y consume, en algunos mercados, va y consume hasta de tus redes sociales para entender si te va a otorgar un crédito o no. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos, digamos, al momento de decir, bueno, bajemos todas las varas y las barreras legales, porque en el fondo también hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son los derechos que cada uno de nosotros tenemos, o sea, cómo se va a regular eso, cómo actualizamos la regulación de data privacy para que acompañe esta evolución sin frenarla, pero bueno, con mucha educación, que creo que nos falta bastante a todos en ese sentido. Pero sí, o sea, hay un montón de tecnología que vino para quedarse y es importante entenderla y ver, digamos, cómo movemos las piezas regulatorias para que se proteja el sistema financiero, pero también la seguridad, digamos, de la información de cada uno de nosotros. Bien, gracias. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Sí, gracias. Bueno, excelente los temas y el panel y el anterior también, así que bueno, gracias por el evento. Estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Agustín. Hoy hay un tema que tal vez no está en la agenda, pero que es súper interesante, que es el costo del compliance. El costo del compliance hoy es altísimo. Yo soy asesora en mercado de capitales histórico y lo venimos sufriendo hace muchos años. Y el peligro que tenemos es que el regulador copie y pegue la norma de mercado de capitales tradicional a, por ejemplo, PESAP, ¿no? A proveedores de servicios de activos virtuales. Y más o menos pasó eso. Digamos, no sé si alguien recuerda el proyecto no tan viejo de la 1025 de CND, era un copiar y pegar exacto del mercado de capitales tradicional que lleva muchos años y que todavía no le encontró la vuelta. El mercado de capitales tradicional, imagínense las PESAP con tecnología tener que aplicar. Es como que de golpe cambian su escenario de colores a un blanco y negro, triste, terrible, digamos que tienen que cumplir a un costo elevadísimo. Yo hice un análisis de costo de distintos actores del sector financiero respecto de compliance y es altísimo, con lo cual coincido con ambos.
no es liberar todos los datos, sí tener un control de acceso, digamos, bajo determinada supervisión, pero sí compartir legajos, compartir información para evitar, digamos, que cada sujeto obligado, estoy focalizando en prevención del lavado de activos, ¿no? Cada sujeto obligado tenga que hacer la misma tarea que el sujeto obligado de al lado. O sea, nosotros haciendo empatía con el usuario final, con el end user, digamos, tengo una cuenta bancaria, tengo una cuenta en PCP, quiero comprar cripto, voy a vender mis activos para cambiarlos por un inmueble, ahí aparece el escribano, sujeto obligado, todos me piden todo, digamos, ¿no? O me lo piden o lo obtienen, todo tiene un costo, digamos, ¿no? Claramente. Bien. Entonces, eso creo que es el desafío vital para que el regulador lo entienda, empatice y pueda regular de esa manera, con lo cual, a full compartir controladamente información de los end user para hacer que la rueda sea redonda, ¿no? Es un pedido más que un planteo. Gracias. Gracias. El usuario bancarizado ya entró, entonces esa información debería compartirse y si vos vas, otra de las cosas, perdón que lo agregue, pero si vas a Renaper como una startup, tenés un montón de blockers o stoppers y hoy pero hoy vas a Renaper como una startup y podés hacer el onboarding hasta de una silla. O sea, los datos, la privacidad y demás, creo que debería empezar también por parte del Estado y la gestión de alertas, como decía muy bien la persona anterior, se debería compartir entre instituciones financieras. O sea, tienen que conversar muchísimo más. Y por último, cómo se empiezan a regular las empresas B2B, como en el caso de Lucas. Yo trabajo en una empresa 100% B2B, donde hay distintos layers y las regulaciones no tienen que ser las mismas para todos, ¿no? Porque yo me tengo que dar vuelta con mi cliente empresa 1, esa empresa 1 a su usuario y el usuario presentar y devolver. Entonces, creo que el tratamiento tiene que ser distinto. Mirá, esa es mi posición, absolutamente es así. El central segmentó, el sistema financiero tradicional tenés dos jugadores, bancos y financieras. ¿Está bien? Están regulados. No es lo mismo una financiera que un banco. ¿Está bien? Tenés regulaciones distintas, supervisiones distintas, áreas del central distintas abocadas a el seguimiento de eso. En el mundo fintech tiene que ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque no todas tienen el mismo tamaño y no todas hacen lo mismo. Entonces me parece que esos dos ejes, puede haber un tercer y un cuarto eje, digamos, pero así a simple vista entiendo que tiene que haber una segmentación por tamaño y por actividad, pero no una segmentación de, bueno, listo, tenemos 5 registros, ya te segmenté. No es eso, no son registros. Es más, los registros, desde una mirada del regulador, para mí, son muy peligrosos. Para la industria capaz no. ¿Por qué? Porque si yo tengo un registro sin enforcement, te estoy dando una patente de corso para que vos hagas lo que quieras. Es el peor de los mundos. Prefiero como regulador, como Estado, no tener ningún registro. Hasta que no tenga todas mis herramientas, para no decir armas, mis herramientas necesarias para supervisarte, seguirte y tener poder de policía frente a cualquier acción que esté en contra de la normativa. Pero hoy no está eso. Hoy tenés registro. Vas y te escribís. Yo soy asesor de una exchange o una fintech. Le digo, ya escribimos, registrate. Total, ya me doy vuelta y le digo a mis accionistas de Brasil, tengo la aprobación de la CNB, tengo la aprobación del Banco Central. Ah, qué bien, espectacular. Y es solamente presentar 2 papeles, copia del DNI y se acabó. Nosotros estamos registrados, pero vas a Renaper y no te puedo explicar la mala experiencia que es. Entonces terminas contratando un privado que te sale fortuna. Entonces, por eso digo Web3 en poder del usuario y no en poder de las personas o los intermediarios que hay, ¿no? En el sistema. También por ahí estaba bueno lo que levantaba, no me acuerdo tu nombre, perdón, Mónica, sobre el mercado de capitales. Creo que, bueno, tenemos, o sea, todo se está tokenizando hoy. Entonces, y no hay una normativa clara sobre, digamos, qué es un token, o sea, definiciones desde el regulador. Creo que se está trabajando, pero no hay nada concreto o certero.
Y es algo que vino para quedarse, o sea, en bienes raíces, en el agro. Nosotros tenemos un cliente que es un agricultor, AgroToken, que lo que hace es tokenizar granos y con eso acceder a liquidez en el mercado para distintas funciones. O sea, se usa como garantía en operaciones. O sea, hay infinidad de usos que se les puede dar y no hay una regulación clara. Entonces, ahí es donde un poco, que en algún momento lo deslizamos en la conversación, o sea, hay instrumentos que el regulador tiene que no es ir directo y trabajar intensamente en un año y sacar una regulación, sino que hay mecanismos como el Hubs de innovación o como Sandbox regulatorio, que han sido muy exitosos. O sea, en UK, porque es la cuna de fintech en el hemisferio, digamos, en el otro hemisferio, es porque invirtió mucho en un marco regulatorio que sea favorable para la innovación, en retener talento, en atraer talento, en generar las condiciones, digamos, básicas para invertir. Nosotros tenemos muchas de las condiciones, tenemos talento, tenemos emprendedores que realmente tienen ideas innovadoras. Nos faltan un marco regulatorio por ahí favorable para lo que es la innovación. El año pasado trabajamos en Me quedo con ese tokenización. optimismo que me gusta, coincido entre el talento, los recursos y la mirada, y también tenemos que cerrar el panel, así que les voy a pedir, no sé cómo estamos. Estamos. Y hacemos tipo cortita, ¿sí? Ping-pong. Repetime, la prohibición de buy, hold and sell por parte de los bancos, ¿te referís? La prohibición de que los bancos puedan operar con cripto, puedan ofrecer cripto as a service. Lo que bajaron en 2022. Si esa prohibición se va a levantar. A la tarde va a haber un panel muy interesante con representantes de CNB, WIF, y mira cómo te tiro el chivo. Quédate, no te vayas al mediodía. Y Banco Central creo que es una buena pregunta para ese panel que bueno, van a tener. Y después también hay un panel de proveedores de servicios de activos virtuales donde también pueden contar por ahí un poco más sobre eso. Yo te contesto que está en agenda levantar todo. Todo es todo. Ahí va. Bueno, para cerrar, una palabra de cada uno, un mensaje de cómo seguimos poniendo que la regulación sea un facilitador y un stopper, ¿no? Un poco una reflexión después de esta interesante conversación. Varias cosas han surgido. ¿Una palabra o una reflexión? Lo que quieras. La longitud máxima, un tuit de... Creo que colaboración es la palabra. Colaboración en todo sentido, o sea, público-privada, público-público, entre estados, entre players de la industria, entre las cámaras, fintech. La colaboración estratégica entre fintechs, bancos y todos los actores del mercado van a hacer que realmente la innovación pueda prosperar y proliferen en los negocios en Argentina. Espectacular. Yo voy a sumar a lo que dice ella, que comparto 100%. Acreditamos más profesionales y educar más a los profesionales en lo que es la regulación y lo que es el mundo fintech, que voy viendo muchos mejores programas, más nuevos programas, pero también va a ser foco para el futuro, entender qué hacemos y para qué lo hacemos. Bien. Argentina está muy bien. O sea, siempre solemos darnos con todo, pero en fintech, el mundo fintech, tecnológico, está muy, pero muy bien. Entonces, partiendo de esa base, creo que tenemos un desafío enorme ahora de dar un paso superador que ni siquiera ningún país de la región puede hacerlo. Quizás Brasil puede estar un poco más adelantado en eso, que es darle escalones a todo ese sector que ya viene trabajando hace bastante tiempo, que está maduro y que lo está pidiendo, y me refiero a escalones regulatorios, claramente, que eso le va a dar un dinamismo al mercado enorme. Bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por las preguntas. Quédense a la tarde también.